Buenas, gente de mecánica racional. Vamos a empezar con la teoría de métodos energéticos. Y esta unidad es muy interesante ya que es muy complementaria al estudio dinámico de la materia mediante digamos, el intercambio de energía que ocurre entre esta y el ambiente y por su propia masa. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar los efectos dinámicos del trabajo y algunos tipos de energía, como por ejemplo la energía debido al movimiento, que ustedes ya la conocen como la energía cinética, la energía debido a la posición, más bien conocida como la energía potencial, y también hay otras energías potenciales, no solo la de posición, sino, por ejemplo, la energía potencial elástica, debido a las propiedades elásticas de algunos cuerpos. Y por ejemplo, la energía también debido a la disipación de calor, como conocemos como es la de fricción, la energía gastada en el rozamiento, digamos, o disipada como calor durante el rozamiento. Entonces, vamos directamente al análisis. Vamos a empezar analizando el principio del trabajo y la energía. Para esto yo les pido que vean el desarrollo matemático que está en el PowerPoint, que tiene algunos pasos intermedios más que en el libro, de hecho, pero termina con o llega en un punto a esta expresión, que lo que significa acá, esto es una magnitud, es que todas las fuerzas totales externas, como ya habíamos analizado en la segunda ley de Newton, que digamos, las fuerzas que generan un movimiento sobre la masa son las fuerzas externas, las que cambian su propiedad cinemática. Entonces, en este caso, las fuerzas externas multiplicado por un diferencial de posición, esto es lo que va a ser igual a el cambio de energía cinética. Es decir, a un diferencial, o sea, a la mitad de la masa por un diferencial de la velocidad al cuadrado. Y este término, digamos, es equivalente a el estado de energía cinética. Este término es la energía cinética que causa este desplazamiento infinitesimal. Es decir, un diferencial de velocidad es lo que causa un diferencial de posición afectado por digamos al cuadrado, ¿no? Afectado por la mitad de la masa, y este término afectado por la sumatoria de fuerzas externas digamos, es una equivalencia de energías. Esto es lo que se llama trabajo y esto es lo que se llama energía cinética. Es decir, para provocar un cambio de energía cinética a esta masa se le aplicó o se requirió un trabajo. Puede darse la inversa también. A partir de un cambio de energía cinética, entrega la masa un, digamos, diferencial de trabajo. Un diferencial de energía cinética entrega un diferencial de trabajo. Entonces, esto puede ser conservativo, lo que se dice. Digamos, la energía siempre se conserva, por así decirlo, nunca se crea ni se destruye, siempre se transforma, por así decirlo. Pero conservativo le decimos, ya lo vamos a ver más adelante, cuál es la propiedad del conservativo, digamos. Pero en este caso, si esto se transforma en esto y esto puede transformarse en esto, sería un sistema conservativo. Pero eso lo vamos a analizar mejor más adelante. Ahora lo que nosotros tenemos que entender que este término es un trabajo realizado por una fuerza externa para lograr un diferencial de desplazamiento que se traduce en que la masa, digamos, tenga un diferencial de velocidad. Entonces lo que vamos a hacer para conocer el trabajo y la energía total es integrarlo entre la posición inicial y la posición final a la sumatoria de fuerza por el diferencial de posición. Y de este lado lo que va a quedar integrando este término no es más que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Recordemos que acá no estamos integrando un x cuadrado o un b cuadrado, sino que estamos integrando todo esto como si fuese la
la variable incógnita, digamos, la variable independiente. Entonces, esto directamente se integra como si fuese la variable entera b cuadrada. Lo que acá, nosotros habíamos dicho que esto era energía cinética. Entonces, acá lo que tenemos son dos energías cinéticas. Es decir, la energía cinética que la partícula o la masa lleva en el estado final y la energía cinética en su estado inicial. Entonces, el trabajo total desde un punto inicial hasta un punto final no es más que la diferencia de energía cinética entre el estado inicial y el estado final. Que esto es homólogo a decir que es homólogo en este lado, es lo mismo que esto, porque digamos, acá no tenemos una posición, acá tenemos dos posiciones y acá tenemos dos estados de energía cinética. Acá tenemos posición final y posición inicial, y acá lo mismo, posición, digamos, energía cinética final y energía cinética inicial, perdón. Entonces, esto es el trabajo hecho cuando el centro de masa del cuerpo se mueve desde la posición R1 a la posición R2. Entonces, el trabajo sobre un cuerpo que se mueve de la posición R1 inicial a una posición final R2 es igual al diferencial o variación de la energía cinética. Esto es el principio de trabajo y energía. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir analizando a dónde queremos llegar con esto. Entonces, de manera que este planteo nos da un posible análisis de la cinemática de la partícula a partir de conocer las fuerzas a las que se está sometiendo. Recordemos que la segunda ley de Newton, digamos, la fuerza a a las fuerzas externas a las que se somete una masa, nos da la información de cambio de la velocidad, es decir, de aceleración. Recordemos que la fórmula en la segunda ley de Newton era que la sumatoria de fuerzas externas era igual a un diferencial de la masa por volumen respecto al tiempo. Si la masa era constante, nos quedaba la masa por un diferencial de velocidad respecto al tiempo, lo que es aceleración. Entonces, según la ley de Newton, nosotros teníamos que, de acuerdo a fuerzas externas aplicadas a la masa, podíamos hallar, digamos, la información del cambio de la velocidad. Según esta ley ahora, digamos, según este principio del trabajo de energía, a partir de las fuerzas externas, conociendo el cambio de posición, podemos hallar la información de la velocidad directamente, sabiendo también obviamente la masa. O inversamente también vamos a ver que vamos a poder hallar las fuerzas a partir de los cambios de velocidad. Pero esta es otra herramienta de análisis muy útil que no está vectorizada. Digamos, acá estamos hablando de valores escalares, de valores, digamos, no vectoriales. Acá no estamos hablando de valores vectoriales de la velocidad. Entonces puede llegar a ser útil, y de hecho lo es, para muchos tipos de análisis de distintos problemas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, digamos, vamos a tratar de analizar un poquito mejor lo que es el trabajo, haciendo un análisis de qué es lo que sucede cuando analizamos un desplazamiento, un diferencial de R. Digamos, esto es una línea recta, por así decirlo. Esto es una línea curva. Esto es un diferencial de trayectoria, siendo S la trayectoria. Entonces, si analizamos en función de componentes normal y tangencial, vamos a ver que vamos a estar analizando especialmente con el uso de la componente tangencial la siguiente expresión.
La velocidad nosotros sabemos que es un diferencial de trayectoria, de cambio de trayectoria respecto al tiempo en el sentido del vector tangencial. Eso es, digamos, la velocidad. Luego dijimos también que la velocidad no era más que el cambio de posición vectorial respecto al tiempo. Esto es equivalente. Entonces lo que podemos plantear es que el diferencial de posición es igual a la velocidad por diferencial de tiempo, que también es igual a un diferencial de trayectoria en la dirección de la trayectoria. Nosotros recordemos que esto es vectorial, entonces esto que no es vectorial, que es escalar, que es un valor, una magnitud diferencial de trayectoria, si lo multiplicamos por el vector unitario, queda definido el diferencial vectorial de posición, que esas dos expresiones de posición no es más que la velocidad, es la trayectoria que se logró, es el cambio de posición que se logró con este valor de velocidad por un diferencial de tiempo. Y recordemos que esta velocidad es vectorial, porque es velocidad tangencial, que viene de esta igualdad. O sea, esto es vectorial, todo esto es vectorial, esto debe ser vectorial. Entonces, lo que hacemos acá ahora es, dado que acá teníamos diferencial de posición vectorial por una sumatoria de fuerzas externas, lo que hacemos es incorporarlo acá. ¿Qué pasa cuando le incorporamos eso a todas estas expresiones? Quedaría, si igualamos esta con esta, entonces lo que me está quedando acá es que la sumatoria de fuerzas por el vector unitario tangencial por el diferencial de desplazamiento es igual a la expresión de trabajo que habíamos analizado antes, que era el cambio de energía cinética. Entonces, esto no es más que fuerza en el sentido tangencial, así como habíamos puesto velocidad tangencial, ahora esto es fuerzas tangenciales a la trayectoria, al diferencial de trayectoria. ¿Qué significa este análisis? Que solo las fuerzas tangenciales a la trayectoria, había puesto generan, pero es una mala utilización hablando de energía, sino que realizan trabajo. O sea que la energía no se genera, digamos, se transforma. Entonces, las fuerzas que realizan trabajo son las tangenciales a la trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá, digamos, hay para mover la partícula desde la posición inicial a la posición final para lograr este diferencial de trayectoria, si acá hubo una fuerza, supongamos, en este sentido, la única fuerza que logra este desplazamiento o que genera trabajo sobre esta trayectoria va a ser la componente, mientras que la otra, normal a la misma, no es la que aporta a realizar el trabajo. La que realiza el trabajo es esta componente. Es decir, toda esta componente no está considerada, no cuenta en esta realización, en esta expresión matemática, en este análisis. Entonces, esta sumatoria de fuerzas se refiere a todas las fuerzas tangenciales a la trayectoria. Esta no. Si esta es la fuerza que genera, que está, digamos, moviendo esta partícula de acá hasta acá, solamente su componente tangencial es la que está gastando ese trabajo para generar esto. Todo el resto hay que ver a dónde se va, pero por ahora sabemos que esto es lo que gasta ese trabajo para generar ese movimiento. Entonces, algo interesante que hace el libro y también el PowerPoint es que analizan cómo puede ser una función de variación de la fuerza externa
entre la posición inicial y la posición final, siendo esto la sumatoria de fuerzas tangenciales, ojo con eso, analizamos que, digamos, la fuerza tangencial puede no llegar a ser constante, de hecho sería algo particular que lo sea. Entonces la variación de las fuerzas tangenciales durante la trayectoria generan, digamos, esta integral es lo que, digamos, esta área que vendría a representar la integral de la función entre estos dos puntos, digamos, es equivalente al trabajo realizado por esa fuerza tangencial. Ahora, nosotros sabemos que si la fuerza es constante, entonces es una recta entre posición inicial y posición final, y esto es lo que conocemos lisa y llanamente como fuerza por distancia. Ahora, cuidado con esto. La posición inicial y la posición final no necesariamente pueden ser lineales, como por ejemplo graficamos acá. Esto no es una trayectoria lineal. Y es importante que no confundan, debido a este gráfico, porque por ahí lo ven en el libro y piensan que de S1 a S2 hay una línea recta. No, esto es, digamos, todos los puntos de la trayectoria. La trayectoria puede ser cualquier cosa. Y esto solamente grafica punto 1, 2, 3, 4, bueno, todos los infinitos puntos que hay de la trayectoria. Entonces, el trabajo realizado depende de la trayectoria, no del punto inicial y final, lisa y llanamente, digamos, una linealización. De hecho, esto es una integral entre un punto final y un punto inicial. No es punto final menos punto inicial y se acabó. Digamos, esta es la integral de todos los puntos de acuerdo a cómo varía la función de posición de R. Si R puede ser en función de lo que sea, del tiempo, por ejemplo, entonces puede ser una ecuación compleja, puede ser una función compleja, una cuadrática, y esta integral va a representar el área debajo de la curva, ¿no? A no confundir. Esto sí es, digamos, depende de la final y la inicial, así como está, porque la velocidad acá es una magnitud, entonces el cambio de magnitud acá sí no depende de la función, o sea, digamos, no, es solamente dependiente del estado final y el estado inicial. La potencia es una cantidad de trabajo que se realizó en una cantidad de tiempo. Es decir, escribimos la expresión de trabajo. Si esto lo analizamos sobre un diferencial de tiempo, estamos analizando, digamos, la potencia. ¿Cuánto trabajo se realizó en un determinado tiempo? Ahora, ustedes ya deben haber visto que esta expresión ya la conocemos, que es sumatoria de fuerza por velocidad. Esto es velocidad, digamos, vectorial a la posición R, de nuevo, al vector de posición R. Y esto entonces es potencia. Que, bueno, también si en vez de juntar fuerza y velocidad podemos juntar directamente trabajo, si a esto lo llamamos trabajo, sobre un diferencial de tiempo. Como este trabajo es un diferencial de posición, le ponemos diferencial, que entonces, bueno, la potencia no es más que un diferencial de trabajo dado en un diferencial de tiempo, que si lo integramos, podemos hallar, digamos, una potencia promedio. O sea, hay que ver cómo es la función de variación de la potencia respecto al tiempo, que puede tener que ver con la función de variación de la velocidad respecto al tiempo y cómo varían las fuerzas también respecto al tiempo, o directamente cómo varía la posición respecto al tiempo. Bueno, hay muchas formas de conocer la función de variación de la potencia. Entonces, si nosotros integramos esta ecuación, así sin más, podemos tratar de conocer una potencia promedio, que sería un diferencial de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es también energía. Recordemos que esto equivalía a esto, entonces yo puedo poner un diferencial de energía cinética. Entonces la potencia promedio,
no es más que la energía cinética final menos la energía cinética inicial sobre el tiempo transcurrido, un delta de tiempo, un diferencial de tiempo transcurrido. Que lo que estoy diciendo en otras palabras, que un diferencial de energía cinética dado en un diferencial de tiempo es la potencia promedio en este caso. Vamos a hacer antes de terminar con esta sección, vamos a hacer un pequeño análisis de unidades porque hemos explicado todo esto y valdría la pena hacer un repaso de unidades que lo voy a hacer acá. Así tenemos esta hoja a mano. Nosotros sabemos que la masa la podemos medir en kilogramos de acuerdo al sistema internacional o en slug de acuerdo al sistema inglés. La aceleración la medimos en metros sobre segundos cuadrados en sistema internacional o pies sobre segundos cuadrados en sistema inglés. Menos mal que tenemos el segundo en común, si no ya se complicaría mucho más. Entonces la fuerza la medimos en, digamos que no es más que kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es masa por aceleración, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es equivalente a newtons o libras, ya habíamos visto en sistema inglés. Luego, si esta fuerza entonces la multiplicamos por distancia, los diferenciales de distancia, todo lo que analizamos recién, el trabajo va a estar dado en newtons metro o también conocido como joule, que en sistema inglés es libra pie a secas. Creo que hay creo que en el sistema inglés también hay un nombre a esta expresión, pero es más normal encontrarlo como libra pie que como, leamos, si no recuerdo si tiene una expresión en particular, pero esto es lo normal en el sistema inglés, esto es normal en sistema internacional. De hecho, digo normal en la bibliografía, pero es bastante normal en los manuales técnicos encontrar también como newton metro. De hecho, el torque, digamos, también se mide de esta forma, que es una fuerza por distancia. Entonces, también se pone también con esta unidad newton metro. Entonces, el joule se usa para energía y por ahí otros fenómenos que también tienen que ver con la fuerza y la distancia se miden con esto. Pero a no confundirlos, pero ustedes saben que pueden usar para energía joules. Entonces la potencia va a ser igual a joules sobre segundos, que esto no es más que vatios. Lo escribo acá abajo, sigo acá abajo. En sistema inglés, digamos, la potencia vendría a ser dada por libra pie sobre segundo, que no es más que el gran conocido HP. La equivalencia entre vatios y HP es que 746 vatios es igual a un HP. Es muy útil por ahí conocer directamente que hacer una aproximación general de que 0,75 kilovatios es igual a un HP. Esto es útil para cuando tienen que leer la chapa de motores eléctricos o cosas medidas en HP, directamente hacen 3/4 de eso de HP es kilovatios. Digamos, por la equivalencia y cercanía de magnitudes, es común medir en kilovatios, ya que el vatio queda como una unidad respecto al HP de muchas cifras, digamos, o mejor dicho, de mucha subdivisión el vatio. Entonces el kilovatio es más cercano a la unidad. Bueno, y con esto pasamos a la siguiente sección, que es el trabajo que realiza el peso de la masa,
también conocido como la lisa y llanamente energía potencial, debido a la altura, o ya vamos a ver la posición de la altura respecto a una referencia inferior. Bueno, esto también está en el PowerPoint, analizando el trabajo realizado por el peso de una masa, nos va a ser útil para muchos análisis que tienen que ver con esto, digamos, una masa suspendida, en el movimiento, digamos, vertical, el análisis dinámico del movimiento vertical de cosas con masa, o la componente vertical, digamos, que está en el movimiento. Entonces, decimos que la fuerza por el peso es menos masa por gravedad en la dirección de J, del vector unitario J, en las coordenadas cartesianas definidas por IJK. Entonces, si haciendo un análisis en coordenadas cartesianas de un diferencial de posición del vector R no es más que un diferencial de en X en la dirección en Y más un diferencial de Y en la dirección de J más un diferencial de Z en la dirección de K. Nosotros llamamos de X, digamos, digamos, a un diferencial de posición horizontal y vertical y en profundidad, definiendo los vectores con los vectores unitarios y JK, ya que esto es una suma vectorial para un vector de digamos, de un vector posición R. Entonces, si nosotros hacemos una fuerza multiplicamos la sumatoria de fuerzas externas por un diferencial de la posición, lo que vamos a estar haciendo es que multiplicamos a la fuerza del peso, en este caso, menos mg en la dirección de J por el vector unitario J. Recordemos que esto es magnitud de la fuerza y esto es la dirección. La magnitud le ponemos el signo negativo, que en realidad la magnitud es la masa y la gravedad. Después el signo negativo viene a indicar que esta magnitud, o sea, digamos, el sentido de este vector es hacia abajo con una convención de signos, dado que hacia arriba es positivo. Entonces, esto es para indicar que apunta hacia abajo en un sistema coordenado de esta característica, donde esto es el I, esto es el J y esto es el K. Entonces apuntaría hacia abajo en este caso. Entonces esto multiplicado por esto de acá arriba, recordemos que una multiplicación de vectores escalar, digamos, se multiplican las componentes correspondientes. Entonces esto solo multiplica a la componente J de I. Por lo cual el resto multiplica por 0, porque esto es lo mismo que poner 0i, mgj, 0 en i, o mejor dicho, expresado como sumatoria de esto sería 0 en i más esto de j más 0 de k, multiplicado por esto queda multiplicado por 0, entonces se va. Entonces la integral de la posición 1 a la posición 2 de la fuerza por el diferencial de posición vectorial es igual a la integral entre I1 e I2 de esto. Ya que quedó multiplicado por un diferencial de I, integramos en toda digamos, en la trayectoria en dirección de I a esta magnitud, que es, digamos, constante, porque la gravedad es constante, asumimos que la masa es constante, entonces lo único que varía es la posición en I. Y acá lo único que varía puede ser, digamos, la fuerza es constante, habíamos dicho, porque equivale a esto, equivale al peso. Entonces, este es el trabajo que va a realizar. Entonces lo que decimos que esto directamente lo escribimos como U o energía, o también como W, ustedes como quieran. No va a ser más que menos la masa por la gravedad, que es, digamos, la magnitud,
por la trayectoria, que es altura 2 menos altura 1, o posición en I2 posición en I1. Y esto es la altura total, el desplazamiento de altura total, delta H. Y esto sí, como vemos, es independiente de la trayectoria. Esto es independiente de la trayectoria. ¿Por qué? Porque, digamos, la linealizada la altura, ustedes van a ver los gráficos en el libro y en el PowerPoint, no varía, o sea, la altura no puede variar en una función distinta a lo lineal, porque esto es, digamos, una línea, ¿me entienden? Entonces, no puede cambiar, digamos, en forma de una función distinta a este diferencial de altura. Entonces, por eso el cambio de uno a otro simplemente va a ser posición final y posición inicial en ese eje, en el eje de la altura. ¿Qué significa esto? Esto, más allá de que obviamente define la energía potencial de acuerdo a la posición de altura, que es útil obviamente y lo vamos a usar, esto también es una demostración que podemos analizar el trabajo realizado solo por una fuerza, digamos, en un sentido, o sea, en una línea, linealizarlo. Nosotros habíamos analizado anteriormente habíamos analizado en el trabajo, cuando analizamos el trabajo, que solo la fuerza tangencial realizaba trabajo. Entonces, por más que haya una fuerza total ejercida en una dirección distinta a la trayectoria, solamente su componente de la tangencia de la trayectoria era la que realizaba el trabajo. Entonces, esto nos dio una pista de que podemos analizar, digamos, el trabajo realizado en una trayectoria independientemente de que las fuerzas externas sean otras, sino que lo que nos importa es la sumatoria de fuerzas referidas a la tangente de la trayectoria. Entonces lo que estábamos haciendo acá es justamente un análisis de solamente el peso y el desplazamiento en la línea tangente al peso, que es, digamos, normal a la superficie. Entonces, que es, digamos, en línea, lineal a J. Entonces, lo que nos dice este análisis es que se puede analizar el trabajo realizado por una fuerza y hasta solamente la tangente de esa fuerza en la trayectoria. Ahora vamos a analizar el caso de los resortes, o, digamos, esto es una forma de decirlo. Acá estamos particularizando un poco algo que puede ser mucho más general que los resortes. Yo le pongo de título resortes porque nosotros vamos a ver en la aplicación más que nada referido a esto. Pero la energía, lo voy a escribir acá, así ya queda, energía potencial elástica. La energía potencial elástica es una propiedad de los cuerpos que tienen, las masas que tienen al ser elásticas, digamos. Todas las masas, o prácticamente casi todas las masas, tienen un grado de elasticidad. Particularmente los sólidos tienen la propiedad de la elasticidad, que no es más que, digamos, el parámetro en el cual la estructura cristalina de los sólidos puede fluctuar entre ciertos límites y esos diferenciales de posición en la estructura cristalina de los sólidos hace que se genere una acumulación y una variación de energía desde su posición en estado no perturbado, por así decirlo, a una posición de estado perturbado, donde esa variación de parámetro de distancia o diferenciales de posición entre las estructuras cristalinas se lo analiza a través de la energía total, a través de la energía que se requirió para pasarlo de una posición de equilibrio a una posición de no equilibrio. Entonces se requiere una energía para modificar esa estructura, la posición de esa estructura cristalina, que luego esa estructura cristalina devuelve esa energía acumulada
para volver a su posición, digamos, no perturbada. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en los resortes, especialmente, que son diseñados para eso directamente y, digamos, por su particularidad de diseño, vemos visualmente esa diferencia. Por ahí, en otros materiales no lo vemos, pero también ocurre, digamos, en forma microscópica. Pero bueno, entonces lo que nosotros analizamos es que la energía potencial, ya directamente lo escribo como U, que estamos hablando el equivalente a esto, digamos, a una fuerza por un desplazamiento, que es justamente lo que voy a escribir acá, la diferencial de posición entre uno final e inicial, de una fuerza por un diferencial de posición. No es más que ustedes vean el desarrollo en el PowerPoint, pero lo que va a hacer es posición inicial, posición final, la integral entre esas dos posiciones de el negativo de una constante por el desplazamiento que hubo, diferencial del desplazamiento. ¿Qué significa este término? Esta es la fuerza que hace el resorte, digamos, que depende de la constante de elasticidad particular de ese material, digamos, de ese elemento que tiene la masa de ese elemento. Entonces, acá hay dos cuestiones. Acá estamos analizando la energía del resorte, pero antes ustedes tienen que haber entendido, repasando por ahí física, si lo vieron ahí, que el resorte hace una fuerza cuya función de fuerza es, digamos, función del desplazamiento que hubo de su posición inicial, digamos, de su posición no perturbada. Entonces, esto es una función en sí misma que es función de la posición del resorte, digamos, del desplazamiento que hubo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el resorte en esta posición está no perturbado y lo llevamos a esta posición, esto es el desplazamiento que hubo. Entonces, la fuerza que está haciendo este resorte para volver a su posición inicial, que es igual a la fuerza que nosotros estamos haciendo para llevarlo a esta posición, esta fuerza es igual a la constante por el desplazamiento que le generamos de su posición de equilibrio. Entendido esto, el trabajo realizado fue esta fuerza para llevarlo acá. Es decir, que cada vez que nosotros activamos o accionamos un resorte, ejerciéndole una fuerza, sacándolo de su posición de equilibrio, estamos haciendo una fuerza para sacarlo de su posición de equilibrio que al mismo tiempo realiza un trabajo, porque es una fuerza que hace que desplace al resorte una distancia de S. La fuerza es proporcional al desplazamiento que nosotros realizamos, por ende, el trabajo realizado es proporcional al desplazamiento. Entonces, por eso, la función de trabajo depende de la fuerza y el desplazamiento realizado, que al mismo tiempo la fuerza depende del desplazamiento. Por eso tenemos la variable S acá en la integral, digamos, directamente, y no es directamente un diferencial de S, de K por diferencial de S. Entonces es como que se multiplica a la fuerza por el diferencial de posición para saber el trabajo realizado. Habiendo ya multiplicado a la constante por el desplazamiento realizado para saber qué es el equivalente a la fuerza. Entonces, habiendo entendido de dónde se obtiene la ley para el trabajo realizado, que es proporcional a la fuerza, que es proporcional al desplazamiento, obtenemos esta integral, que no es más que 1/2 de K por posición final al cuadrado menos posición inicial al cuadrado.
Obviamente el 1 medio sale por integrar el S, digamos, la posición, el desplazamiento. Queda 1 medio de desplazamiento al cuadrado. El menos viene de, digamos, el negativo de esta parte del término. Integrado entre posición final y posición inicial, quedan los dos al cuadrado. Entonces, y una cosa que no dije, el negativo es dado justamente por esto. El negativo es porque la fuerza que hace el resorte es opuesta al desplazamiento. Esto se desplazó hacia allá, la fuerza del resorte es opuesta. Entonces de esa manera queda definido el signo opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre para deformar un cuerpo elástico debemos entregarle energía, entregarle el trabajo, que es lo que va a hacer almacenar en él energía potencial. Luego, esto va a ser positivo cuando el resorte o el cuerpo elástico libere esa energía potencial acumulada. Entonces este signo es que se le entrega, digamos, trabajo al resorte. Que después el resorte nos lo va a devolver, o no, pero esto significa que se le entrega trabajo para llevarlo de la posición final desde una posición inicial. Cuidado con este término, esto es así, digamos, que es distinto a, esto. Mucho cuidado con esto. Ya van a ver un problema donde es muy fácil confundir esto, ¿no? En el análisis. Por favor tengan cuidado que esto es posición final al cuadrado menos posición inicial al cuadrado. No es posición final menos posición inicial todo el cuadrado. Ahora ustedes fíjense que el resorte puede ser rotativo, es decir, yo puedo tener un resorte que esté rotando, ¿no? Atado a una masa. Y sin embargo, lo que hará trabajo aquí, lo que hará trabajo o lo que contará como energía potencial elástica es simplemente la variación en esta dirección. ¿Entienden? Esto es, digamos, el S, ponele 2 inicial y final, ¿no? Solo hace trabajo en su línea de acción y solo cuenta, digamos, la posición final y la posición inicial. Es independiente de la trayectoria también. Es similar al análisis de la energía potencial debido a la altura, al peso. Digamos, solo depende de la posición final inicial. Si el resorte vamos a suponer, hizo un ciclo de estiró, se contrajo, estiró, se contrajo, se estiró, se contrajo, hasta que terminó en esta posición, partiendo desde esta posición, lo único que interesa es esta cota. ¿Entienden? Todo lo que pasó en el medio no se lo considera, digamos, dentro del cambio de energía potencial elástica. Es decir, el único trabajo que se puede analizar que realizó el resorte o que se le realizó al resorte es para cambiarlo de acá hasta acá. Este es el delta de energía potencial elástica. Todos estos movimientos internos se los puede considerar conservativos, como, digamos, los cambios de altura. O sea, ustedes analizan en el libro que nosotros podemos tener podemos descender una colina, está el ejemplo, ¿no? Por un camino raro, pero lo único que importa es posición inicial y posición final para evaluar cuál fue el trabajo que se realizó, digamos, para llevar esta masa desde acá hasta esta posición, analizando solamente el cambio de altura.
Esto es, digamos, la energía realizada por el peso. Esto es la energía realizada por la propiedad elástica. Bueno, y esto me lleva a el análisis que vamos a hacer sobre lo que es energía potencial generalizado y fuerzas conservativas. Entonces, dado B como una función de la posición, se generaliza la energía potencial como B, y esto engloba a la energía potencial debido al peso, la energía potencial debido a la propiedad elástica. Lo generalizamos con la función de B, que es, dado un diferencial de B, es igual a menos sumatoria de fuerza por un diferencial de posición. Lo generalizamos así para evidenciar, digamos, que en el peso es menos la masa por la gravedad para abajo, y en energía potencial elástica es menos un medio de la constante. Entonces lo generalizamos como menos sumatoria de fuerza por un diferencial de posición, e integrando esto entre la posición 1 y la posición 2, la sumatoria de fuerza diferencial de posición, hemos pasado el menos para el otro lado, B1 y B2 de un diferencial de B. Entonces tenemos que esto, habíamos dicho, era igual a energía cinética, ¿recuerdan? Entonces, y esto va a ser la diferencia en energía potencial, digamos, energía en función de la posición. Entonces, de acá sale que la variación de energía cinética desde la inicial y la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más potencial final. De este lado tenemos energía cinética 2 menos energía cinética 1. De este lado tenemos potencial 2 menos potencial 1, bueno, invirtiendo el signo, ¿no? Entonces reacomodamos y llegamos a esto. ¿Esto qué significa? Que si vemos que en un sistema se da esto, el sistema es puramente debido a, o sea, las fuerzas que hay en ese sistema son conservativas. ¿Y qué significa esto? Que a medida que cambia la energía cinética, también cambia la energía potencial y viceversa. Entonces, digamos, B2 es conservativa, al igual que energía cinética, al igual que B1. Ahora, ¿qué pasa si hay una fuerza que no es conservativa? Bueno, todo lo que es fuerza conservativa lo podemos también incorporar a la ecuación, pero solo en un lado. Entonces, la energía cinética 1 más la energía potencial 1 más el trabajo que se le realiza desde la posición inicial va a ser igual a la energía cinética en 2 y la energía potencial en 2. Es decir, si yo tengo una partícula en un estado inicial de energía cinética y energía potencial, si se le agrega trabajo a esa partícula, vamos a lograr una energía cinética, digamos, distinta, en una posición distinta, y esa posición también va a tener una energía potencial distinta. Ahora, la interacción entre todo esto depende de, digamos, como dijimos, la posición y el trabajo que se le realizó. Vamos a ver un ejemplo gráfico a ver si se llega a entender. Está muy bueno en el libro que usa una montaña rusa porque se ve la posición en energía cinética prácticamente, ¿no? Entonces, si la montaña rusa es, digamos, una cosa así, que sube un poquito y después vuelve acá. Esta es la referencia de altura. La referencia de altura puede ser, digamos, cualquiera. Ustedes van a ver que si yo pusiera la referencia acá
digamos, el análisis se me va a complicar con los signos, pero es lo mismo. Si yo le pongo mucho más abajo, lo que importa es la variación más que la posición nominal, digamos. Lo que importa es la variación y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, si suponemos que partimos acá del reposo, o prácticamente del reposo, vamos a tener que la función de energía cinética, también partiendo desde esta, digamos, como es con este eje, digamos, desde cero, a partir que pierde energía potencial porque cae, o sea, se disminuye la cota I, es decir, se va transformando en energía cinética. Entonces, la función de energía cinética es, uy, esto me viene mucho, es una función espejo de la energía potencial. Entonces, máxima energía potencial, mínima energía cinética. Si esto es 0, esto es energía cinética, esto es energía potencial, el 0 de energía potencial es acá, máxima energía potencial, 0 de energía cinética. A medida que pierde energía potencial, acá es la mínima, acá va a ser máxima energía cinética. Y así viceversa. Entonces es una función espejo una de otra. Ahora, para incorporar el trabajo, si llega a haber trabajo, ¿qué sucede? Si en todo este recorrido el carrito no tiene resistencia de rozamiento o del viento, lo que sea, el sistema va a ser conservativo, es decir, toda la energía potencial se transforma en energía cinética y viceversa. En este punto, donde casi toda la energía potencial se transformó en energía cinética, tenemos casi un máximo de energía cinética. Entonces, la cantidad total de energía nunca cambia, es decir, la suma de ambas siempre da, si hiciéramos una gráfica de la suma de ambas, siempre da constante. Esto es la función, esta suponemos una función nueva de energía cinética más energía potencial, siempre da constante. Y acá arriba, digamos, este coincidiría con el máximo de energía potencial, ya que la energía potencial es máximo y acá es 0, este valor va a ser igual al máximo, entonces siempre va a ser constante. Entonces esto es un sistema puramente conservativo. Un sistema no conservativo, vamos a suponer ahora que en la vía hay un rozamiento por rodadura entre la rueda y los rieles del carrito. Entonces, ¿qué hay ahí? El rozamiento es un fenómeno donde por el contacto de dos materiales se genera una fricción, esa fricción genera calor y el calor no es más que energía que al estar en un sistema abierto como es el ambiente se disipa. Entonces la energía que se disipa por rozamiento no se vuelve a recuperar, entonces no es conservativa. Una vez que se disipa, digamos, en estos casos no se puede, de hecho en la realidad nunca se puede volver a recuperar de ninguna manera o en el mismo nivel inicial. Eso lo van a estudiar en termodinámica, que es un problema de la entropía, digamos. Se genera entropía constantemente, entonces nunca se puede volver a un estado inicial. Entonces la energía calórica, siempre que hay un cambio de energía calórica, un intercambio de energía calórica, siempre es, digamos, con entropía irreversible, por lo cual siempre hay una disipación. Y esa disipación es una pérdida de energía del sistema. Entonces, suponemos que tenemos la energía del rozamiento, la energía, el trabajo debido al rozamiento. Partimos desde 0 hasta una magnitud, ¿no? Que esto va a depender de la característica del riel, el coeficiente del rozamiento, que va a dar un coeficiente de rozamiento, bueno, la función, bueno, tampoco es lineal, pero bueno, tampoco es necesariamente lineal, pero vamos a suponerlo lineal, como que es constante debido a la trayectoria, digamos, debido al recorrido realizado, a la trayectoria total. Entonces lo suponemos lineal. Entonces acá en este caso la sumatoria de todo, en vez de ser una constante, va a ser una caída, va a haber una caída de energía total en el sistema. Entonces
esta más esta da esta función más esta función da esta línea restándole esta función en todos sus puntos da esto. Entonces esto, vamos de nuevo, que es el trabajo realizado por supuestamente de fricción, que recordemos que el rozamiento es una fuerza que, dada la trayectoria recorrida, fuerza que es tangente a toda la trayectoria, entonces es todo el trabajo realizado por esa fuerza durante esta trayectoria. Y nos da entonces el trabajo realizado acá, lineal. Entonces esto es la suma de energía cinética más energía potencial más el trabajo realizado en todos los puntos. Y esto es lo que se evidencia acá, que no es más que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial más el trabajo que se le va a entregar a todo el sistema, nos va a resultar energía cinética final y energía potencial final. Y esto es una demostración gráfica de lo que acabamos de explicar de fuerzas conservativas y no conservativas. Un último tema que tenemos que explicar es cómo obtener la fuerza desde la energía potencial. Nosotros, digamos, podemos obtener la fuerza a partir de la energía cinética haciendo el análisis, digamos, con las ecuaciones que ya vimos, muy parecido a cómo se obtiene la fuerza a partir de la segunda ley de Newton también. Ahora, lo único que faltaría ver es cómo obtenemos la fuerza a partir de la energía potencial. Nosotros habíamos visto que la energía potencial la podemos obtener a partir de la integral de la sumatoria de las fuerzas en un cambio de posición del vector R. Entonces nosotros podemos hacer el camino inverso para obtener la fuerza. Podemos derivar, digamos, esta función de energía potencial para obtener las fuerzas que fueron involucradas si conocemos el cambio de posición vectorial. Entonces dijimos que, dado un diferencial de energía potencial es igual a menos una fuerza por diferencial de energía por diferencial de la posición vectorial, recordemos que el signo era porque habíamos analizado energía potencial de acuerdo a la posición y energía potencial elástica. Sabemos que la derivada de esta la podemos expresar en términos de coordenadas cartesianas, como de la siguiente forma, que esto significa el cambio de B, de la energía potencial parcial en dirección de X, derivada parcial de B respecto de X, por diferencial de X. ¿Qué es esto? Esto es cómo cambia la energía potencial en dirección de X y cómo cambió el vector de posición R en la dirección X. Entonces ya casi que vamos viendo que esta parte de la derivada hace referencia a la fuerza y esta parte hace referencia a la posición. Entonces lo mismo con las otras componentes, y siendo F nada más que F en X en dirección de Y más F en Y en dirección de J más F en Z en dirección de K. Esto, digamos, las componentes cartesianas que hacen a la fuerza total, multiplicado por X por un diferencial de X en la dirección en Y, más un diferencial de Y en la dirección de J, más un diferencial de Z en la dirección de K. Entonces, ¿qué hicimos acá? A esta fuerza la descompusimos en sus componentes cartesianas y al vector posición, al diferencial de vector posición, lo descompusimos en un diferencial de
digamos, de coordenadas cartesianas, diferenciales de desplazamientos en X, en Y y en Z. Entonces, esto es lo que vamos a reemplazar acá y poner acá. Entonces, ¿qué significa esto? Acá es lo que identificamos, que el diferencial de posición vectorial son estos y digamos, las fuerzas son las componentes esta. Entonces identificamos que la fuerza en X o la componente X de la fuerza es menos la derivada parcial de la energía potencial respecto de X. La fuerza en Y es menos la derivada parcial de la energía potencial respecto de Y, y la fuerza en Z es igual a menos la derivada parcial de la energía potencial respecto a Z. Entonces, la fuerza vectorial, ya vectorizada, es igual a menos, porque todos tienen el signo negativo, el gradiente se llama de la función b. Y esto es un vector. El gradiente, ustedes tal vez lo analizaron en análisis 2 o en álgebra y geometría. El gradiente es, digamos, las derivadas parciales de una función respecto a sus ejes coordenados. Entonces, se da que en las derivadas parciales de la función de la energía potencial es la fuerza, como acá lo vemos. Entonces, el negativo, digamos. Entonces, es lo que se da acá. La derivada el gradiente de la energía potencial son las fuerzas que generan, digamos, que realiza esa energía potencial. Muy bien, entonces con esto terminamos todo el desarrollo de métodos energéticos. En realidad en el libro lo que hace es seccionarlo un poco para ir intercalando con ejercicios. Yo prefería hacerlo todo de un tirón, va a quedar un poco largo, pero es bueno analizarlo todo así porque, digamos, están todos muy relacionados, entonces es bueno agarrarlo todo agarrarlo de un todo, digamos, para no interrumpir la línea de pensamiento y análisis que lleva todo el método energético, ya que está todo muy relacionado. Entonces, lo entendemos todo de una, realizamos todos los ejercicios de una y ya tenemos el tema cocinado. Ahora, yo les voy a pasar la lista de todos los ejercicios. En el próximo video voy a agarrar uno o dos, los voy a realizar para que veamos la aplicación práctica de todos los métodos estos. Vamos a estar aplicando básicamente todos los tipos de análisis de método energético que analizamos en los ejercicios para ver cómo se aplica todo esto. Así que bueno, nos vemos en ese video. Muchas gracias.